Ramiro Zandrino es CEO y cofundador de YouCademy, una academia online que ayuda a los estudiantes a preparar exámenes tan decisivos como la selectividad o las oposiciones. En esta entrevista nos ha contado por qué es necesario cambiar el concepto que tenemos de academia. Nos ha hablado de la personalización de la educación como el camino a seguir y nos ha explicado por qué la digitalización es sinónimo de más oportunidades. Bienvenidos al podcast de ClassLife, donde hablamos de educación y transformación digital con nuestros invitados, siempre con la vista puesta en el futuro. Podéis vernos en YouTube y escucharnos en Spotify, iVoox y otras plataformas de podcast. ¡Empezamos! Recuerda que en ClassLife somos expertos en gestión educativa y que con nuestra plataforma Todo en Uno, tu centro llegará más lejos, más rápido. Visita nuestra web para descubrir cómo ClassLife puede transformar tu día a día. Ya tenemos aquí a Ramiro, que nos saluda desde Madrid. Hola Ramiro, ¿cómo estás? Buenos días, Silvia, muy bien. Un placer tenerte aquí. Vamos a hablar ya de tu proyecto, que es YouCademy, que realmente nació hace muy poquito, nació con la pandemia. Cuéntanos, ¿por qué decidís crear esta empresa? Pues mira, salió un poco de manera casual. Mi hermano estaba preparándose la selectividad en ese año y cuando justo vino la cuarentena, los coles cerraron, no tenía cómo formarse y a mí siempre eso de dar clases particulares me había gustado y lo había hecho anteriormente. Y con un socio que estaba dando clases también en la academia, empezamos a ayudarle y de repente también algunos amigos suyos quisieron tener nuestras clases, tenía buena pinta y decidimos abrir un canal de Twitch para poder dar clases a más niños. Empezamos a crecer y vimos que al final la preparación de todos esos meses que hicimos por Twitch y una pequeña plataforma que montamos había ido muy bien. Y tras los exámenes, nuestra mayor sorpresa fue que muchos alumnos nos lo agradecieron, dijeron que pues al final habían conseguido la nota que querían gracias a nosotros y se nos quedó el run run. Cada uno tenía sus proyectos, lo hicimos sin ninguna intención y ese run run a lo largo del 2020 fue creciendo hasta que nos volvimos a sentar el año pasado y dijimos, oye, yo no me voy a sacar de la cabeza este proyecto, vamos a intentarlo, vamos a hacer un estudio de mercado y vamos a ver si hay una necesidad real. Y a partir de ahí empezamos, cogimos más asignaturas de selectividad, grabamos contenido de otras asignaturas porque empezamos solo con matemáticas y física y bueno, ese fue el comienzo, tuvo muy buena aceptación de los alumnos el año pasado y a comienzos de este y recientemente por eso decidimos abrirnos a otro mercado que es el de oposiciones. Es decir, hicisteis como este episodio piloto, ¿no? Esta prueba que funcionó bien y entonces pues decidisteis tirarlo adelante. ¿Aprendisteis algo? ¿Cambiasteis alguna cosa de la prueba piloto a ahora? Muchísimas. Al final, esto que es, cuando emprendes es un continuo prueba-error, es una de las máximas que mantenemos. Nosotros siempre nos pasamos analizando la interacción con el alumno, con los clientes y probando cosas nuevas y desde la plataforma. Cosas que crees que quieren los alumnos en las clases. Al principio es verdad que grabábamos en pizarras en un estudio, creíamos que la pizarra gigante era fundamental y al final, cuando una persona está estudiando online, como es en nuestro caso, lo que quiere es que el contenido sea bueno, que el profe comunique bien, que sea ameno y cercano. Entonces, teníamos una percepción de lo que era un buen contenido y un buen servicio al alumno muy diferente al que sabemos que es ahora y con eso con todo, tanto cómo nos acercamos al alumno, qué otros servicios le podemos ofrecer y hoy en día nos seguimos equivocando, seguimos metiendo la pata y seguiremos cambiando un montón de cosas. Bueno, de eso se trata, ¿no? De ir evolucionando e ir aprendiendo. Una de las cosas que decís es que es necesario cambiar el concepto que tenemos de academia. ¿A qué os referís? Nos referimos un poco al concepto que en general cuando a nosotros nos preguntan por una academia o hemos ido a una academia te surges como algo obligatorio. Al final la academia no vas para aprender en sí, sino porque quieres obtener la máxima nota en el aprobado o en lo que necesitas para conseguir algo después. Es decir, quieres entrar a la carrera que necesitas o la carrera de tus sueños o si estás opositando y tienes vocación, quieres obtener tu plaza. Entonces, al final es un intermediario que te va a ayudar, un compañero de viaje a conseguir ese objetivo. Y durante mucho tiempo, al final las academias se han limitado a tener unas clases fijas en las que dan el contenido a todos los alumnos por igual. Y nosotros queremos cambiar ese enfoque, que el alumno sea el centro y que ese camino de aprendizaje sea más personalizado, que el enfoque sea el alumno y que al final su camino sea lo más corto posible, que tenga un acompañamiento real y hay un componente emocional importante, hay mucho estrés, mucho agobio antes de los exámenes y es importante tener un compañero en el camino que te diga, bueno, ve por este lado, haz esto otro, necesitas estudiar esto antes del examen o repasa aquí o allá. Entonces, o sea, hablas de esta necesidad de poner al estudiante al centro, ¿no? Es decir, un poquito también, como ellos se eligen, ellos os vienen a buscar, se responsabilizan de su propio aprendizaje, podríamos decir, ¿no? ¿Crees que esto es importante? Es fundamental, es fundamental. Así como yo soy de pensar que no puedes cambiar a alguien que no tenga esa predisposición, es lo mismo con el alumno. Sin el compromiso del alumno no hay nada que hacer
por mucho buena que sea la academia o el acompañante, el alumno tiene que firmar un compromiso personal consigo mismo de una dedicación mínima, por lo menos. Puedes acortar el camino, pero es el estudiante el que lo tiene que recorrer. Tú no le puedes llevar en coche en ese camino, por así decirlo. Eso es parte obligatoria de cada estudiante. Además, les ofrecéis, si no tengo mal entendido, les ofrecéis métricas para que ellos puedan ver cómo van evolucionando, ¿no? ¿Eso les ayuda, les frustra? ¿Qué feedback habéis recibido? Hemos recibido mucho, hemos ido probando diferentes métricas y es verdad que intentamos orientarlo desde el punto de vista muy constructivo y al final es más cómo se van acercando al camino que cómo se van alejando o cuántas horas más tienen que estudiar. Nosotros siempre intentamos ese refuerzo positivo y el alumno simplemente va viendo cómo se acerca al objetivo y esa parte de motivación que es tanto grupal como en la parte de comunidad que tenemos, como con los profes, como parte del equipo, es más pequeños empujoncitos de motivación que está recriminándole que no le está saliendo bien o que no se está conectando. Porque ¿cómo funciona exactamente? O sea, ¿cuál es el camino del alumno? ¿Llega a Udacademy y qué hace a partir de ahí? Según el tiempo que quede para el examen, al final son exámenes fijados en una fecha marcada y el objetivo que tenga. Nosotros tenemos diferentes planificaciones según, en el caso de selectividad, hacemos una ruta, un viaje en el que el alumno tiene claro cuál es el modelo ideal. Al final cada alumno va a llevar un ritmo y va a tener unas horas de estudio que a nosotros no nos importa el cómo lo haga o desde dónde, pero tiene que llevar un ritmo, en nuestro caso semanal y que va con actualizaciones mensuales de hasta dónde debería llegar para llegar al objetivo que se ha propuesto. Si el alumno llega a ir más despacio o va más rápido, nosotros lo adaptamos, pero el alumno al final es libre de decidir qué se estudia, qué no se estudia, cuántas veces repasa y nosotros simplemente somos un marco de referencia. Has dicho una palabra muy importante que es adaptar, porque ahora se habla mucho del adaptive learning, de esta personalización. ¿Qué crees que aporta todo esto? Aporta que el usuario sea más consciente de la situación real, que sea algo que sea adaptado a él. Al final es un poco guiar y ponerle esas piedras o pruebas en el camino según qué dificultades ha tenido. Y al final también les ayudas a que aprendan a aprender, que esto les va a servir ya para toda su vida, porque ahora todos tenemos que seguir aprendiendo constantemente, ¿no? Eso es. Udacademy es también un ejemplo de transformación digital, porque os ayuda, utilizáis la tecnología para mejorar la experiencia de aprendizaje de las personas. ¿Por qué crees que es necesario digitalizar la educación? Por muchos motivos. Igualmente, digitalizar no quiere decir que la parte presencial no sea importante en muchos ámbitos y vaya a seguir estando, pero sí que la parte de digitalización flexibiliza mucho el cómo estudiar y genera más oportunidades. Al final, hay muchas personas que tienen un ritmo del día a día y tienen que lidiar o con la familia, o con el trabajo, o con mil cosas posibles y darles la oportunidad de que accedan a la información en cualquier momento y de una forma más cómoda hace que sea más sencillo el camino. Y hablando de esta digitalización y del sector educativo, ¿no? Que llegamos a esta mágica palabra que es EdTech, si tú ahora tuvieras que crear otra empresa en este sector, ¿por qué apostarías? ¿Qué crees que es algo que haya que mejorar? Buena pregunta. Aparte, bueno, igualmente nosotros también tenemos un roadmap en el que en un futuro ahora tenemos el enfoque en ayudar a cada vez tener un camino más personalizado para los alumnos y dar un mejor servicio. Nosotros sí que tenemos otras vías. Nosotros también queremos no solo ayudar a los alumnos a llegar bien preparados al examen, muchas veces también es importante estar bien orientados, es decir, ¿qué hago después? Un alumno, por ejemplo, en bachillerato, muchos de los alumnos que tenemos no solo quieren saber que van a llegar preparados, sino hacia dónde voy. Mucha gente luego se arrepiente a los 2 o 3 años por haber elegido rápido y mal. Entonces, Claro. yo apostaría por cercanía a nuestro mercado, por algo así, porque es lo que estamos viendo los alumnos, es lo que estamos conociendo más y al final creo que esta parte de orientación es uno de los grandes olvidados de no solamente llegar hasta la meta, sino luego cuál es el siguiente objetivo y por qué. Y es una de las cosas a las que nos gustaría dirigirnos en un futuro y poder dar un servicio mejor al alumno, ya no solo durante esta etapa, sino en posteriores. Parece muy interesante. Cuando te preguntan a los 15 años, no sé, ¿qué quieres ser de mayor? Pues siempre vas a lo típico y a veces no te preguntas ciertas cosas que luego te marcarán. Totalmente. Hablando de esta digitalización, ¿consideras que se está haciendo el proceso de transformación digital suficientemente rápido y suficientemente bien en la educación? Porque muchas veces pues, es un poquitito más lento que otros sectores, ¿no? Mucho más lento. Si bien es verdad que a raíz de todo lo que ha pasado con el COVID y la cuarentena, creo que se han tomado las medidas y dirección correcta. Al final el cambio no viene generado de manera inmediata y yo creo que la educación abarca una amplitud muy grande de
campos, ya desde que naces puedes tener unos tipos de formación, pero también el aprendizaje continuo que tienen generaciones que son más mayores sigue siendo muy importante, la formación en empresas o en colegios o las skills extras que están muy de moda ahora en las empresas. Al final hay muchos campos y yo creo que sí, que al final ahora sí que se está poniendo un foco necesario y suficiente en la educación, y lo que espero es que se siga incrementando, ¿no? Que no se quede aquí, que al final cada vez se vaya más. Y hablabas pues de que parece que estamos tomando la dirección correcta. ¿Cuál crees que es el camino a seguir en esta transformación digital? ¿Hay algunos objetivos o algunas metas que digas, esto lo tenemos que conseguir ya o tenemos que seguir este camino por aquí para lograr que el sector responda a la realidad actual? Bueno, esto va muy ligado a una pregunta que sé que sueles hacer, que cómo nos imaginamos la educación del futuro en Exacto, los años es mi próxima 2050. pregunta. Sí, Me la encanta voy que a te la ligar con sepas ya. esa, sí, la voy a ligar con esa y al final, para nosotros, o al menos como yo me lo imagino, el camino es al final hacer que toda la gente tenga las mismas o casi las mismas oportunidades de acceder a las posiciones o a la formación adecuada. Eso pasa porque todos tengamos acceso a Internet y que las barreras de entrada sean las mínimas posibles, tanto en flexibilidad por la condición que te toque, económicas y lo relevante que sea lo que estudias. Creo que estamos cada vez más en esa dirección y en un futuro pues es a lo que aspiramos. Al final que cada persona pueda llegar a su meta si tiene el compromiso y el esfuerzo suficiente. Claro, y ahora hilando, ¿no? Si podemos lograr que esta transformación digital brinde las mismas oportunidades a todo el mundo, ¿cómo crees que serán las aulas y la educación en 2050? Pues me imagino que va a haber especialización y que va a haber diferentes vías de formación. Creo que va a haber formaciones completamente online para quien las quiera. Va a haber un poco servicio ad hoc para quien lo necesite. Va a seguir la parte presencial, yo creo que siempre va a seguir. Y por la que yo apostaría y creo que lo mejor es un híbrido. Que tengas la flexibilidad de prepararte ciertas cosas desde casa o online, como tú quieras. Y luego esa parte, al menos cuando estás creciendo, de comunicación presencial y parte social con otros alumnos u otras personas que están en el mismo campo. Es decir, pues juntar lo mejor de los dos mundos, ¿no? Eso es. Y permitir que cada uno pues, también sea un poquito más responsable de su propio aprendizaje con este modelo híbrido de quizás pues, aprender más en casa, pero también manteniendo esta parte presencial que es tan importante. Y ya sabiendo cómo te imaginas la educación, voy a pasar a la última pregunta, que supongo que también te la conoces, que es ¿cuál ha sido el mayor reto que has superado? Bueno, tenemos un montón de retos. En el caso de Ucademy, uno de los retos que tuvimos fue, al principio, como todo, todas las empresas, cuando problemas que luego quedan ahí como anécdotas, y es verdad que no marcamos en los inicios, después de esta parte que he contado de la cuarentena, y cuando empezamos éramos más socios, y al principio, como todo iba bien, no nos preguntamos qué queríamos cada uno, cómo lo íbamos a hacer, y llegó un momento en el que cuando esto empezó a arrancar nos dimos cuenta de que queríamos cosas diferentes y tuvimos que parar el proyecto hasta casi finales del año pasado, y eso fue un momento muy duro en el que, bueno, cuando llegamos a arreglarlo, mi socio y yo, que estamos actualmente, que es Pablo, nos habíamos decidido ir de viaje por Asia porque no sabíamos cuándo se iba a retomar, y retomamos el proyecto desde allá. Y los primeros 4 meses estuvimos manejando todo con unas diferencias horarias bastante grandes, hablando con todos los clientes por WhatsApp, teníamos una interacción difícil y la verdad que fue un reto divertido, pero nos puso muy a prueba de cambiar el concepto de cómo nos comunicábamos, cómo trabajábamos, hasta que, bueno, ya hemos venido ahora aquí, estamos en Madrid, y la verdad que lo recordamos como una anécdota feliz, pero tuvimos que trabajar mucho, fue un reto complejo. Pues con este reto y con este trabajo duro nos quedamos, Ramiro. Muchísimas gracias por haber hablado con nosotros y habernos contado un poquito más sobre Ucademy. Muchísimas gracias a ti, Silvia. Gracias también a todos los que nos veis y nos escucháis. Como siempre, os invitamos a que dejéis vuestras inquietudes en los comentarios y a que os suscribáis a nuestro canal. Y recordad, keep empowering education.